Buenos días para todos, tutora y compañeros del curso de antropología. A partir del momento vamos a explicar el significado de los conceptos sobre la cultura desde el punto de vista antropológico. Entonces decimos que para nosotros entendemos la cultura desde el punto de vista antropológico como un conjunto de tradiciones, de creencias, de conductas aprendidas por parte de nuestros padres o por parte de nuestros antepasados, lenguaje, mitos. Entonces todos estos conjuntos entonces los llamamos cultura. Para entenderlo un poco más, entonces poniéndolo en contexto con nuestro país, entonces decimos por ejemplo la cultura costeña, la cultura paisa, la cultura andina, la amazónica, el Pacífico colombiano, la cultura llanera. Cada uno de estos grupos posee unos rasgos característicos que lo determinan o que lo definen. Entonces, digamos, una parte de alimentación, vestuario, forma de hablar, las creencias mitológicas, las creencias religiosas, cada uno de estos grupos tienen algo en común que los caracteriza. Entonces, digamos, es como algo más entendible el punto de vista de cultura en nuestro país. Desde la parte del concepto, desde dónde viene o a través del tiempo, entonces decimos que la cultura, primero en el año 431, se utilizó la palabra paideia, que esta palabra es para significar la crianza de los niños o el cuidado. Ya mucho más adelante, en el siglo XV y XVI, la cultura ya se utiliza un verbo que ya del origen latín, que es la palabra cultus, que es la acción de cultivar. Entonces ya involucra términos como la aritmética, geometría, astronomía, matemáticas. Es un punto de vista ya más aristocrático. Más adelante, siglo XVIII, según Spinoza y Emmanuel Pérez de 1994, el filósofo francés Emmanuel Kant, uno de los más famosos de esa época, dice o define la cultura que ser culto significa poseer la capacidad de crear nuevas formas a partir de un contenido. Obviamente, pues, teniendo en cuenta que son desde la parte burguesía y la parte de la nobleza, pues utilizan el conocimiento para tener nuevas formas de transformar o nuevas formas de aportarle a la sociedad. Más adelante, entonces, según Monsiváis, en el siglo XIX, el espíritu dice que la cultura y la actividad del espíritu y sus cumbres son la erudición clásica, la veneración y el ejercicio de la poesía en distintos niveles. Entonces, digamos, un sentido más profundo y es el conocimiento casi de todas las de toda la cultura en su nivel máximo. Y en el siglo XX, L. Chinoy hace desde la parte de la sociología, hace un concepto, una definición de cultura, y en su capítulo 2 dice que define la cultura como una conducta de pautas de una sociedad o de un conjunto de personas, y hace, digamos, más énfasis en el estudio de las instituciones, la geografía, las costumbres, y pues digamos es mucho más profundo la definición de cultura. La transformación del concepto de la cultura a través del tiempo y según el texto, entonces bajo dos conceptos: en épocas antiguas el sentido materialista y épocas más recientes el sentido mentalista. En sentido materialista dice que la cultura se adquiría por aprendizaje de generación en generación, es una conducta aprendida de una generación a otra, mientras que el sentido mentalista, ya mucho más moderno, dice que es la abstracción de la conducta humana, puesto que se observan pautas de comportamiento, pero estas en sí no reflejan toda la cultura en su totalidad. Los términos relativismo cultural y etnocentrismo hacen referencia al relativismo cultural. Es para unas culturas, dependiendo desde el punto de vista religioso entonces, digamos, tiene sus características. Para una es bueno practicar una religión diferente, para otra es igual lo mismo desde que crean, entonces, digamos, no tienen como ninguna diferencia. En la parte de relativismo cultural, a partir de para una sociedad es aceptable la parte de la poligamia, pues para otras no. El etnocentrismo hace parte, digamos, como al
a que una raza o un grupo de personas, digamos, se cree o tiene los derechos de solamente ese grupo de personas, digamos, está como por encima de otras etnias o de otros grupos. Lo vemos muy reflejado en la parte del racismo, cómo se presenta hoy. ¿Cómo la cultura nos ayuda a nuestro campo profesional? Pues yo lo definí en varios aspectos, digamos que orienta nuestro proceso de formación, ya que es una sociedad cada vez mucho más multicultural. Conocemos nuestras raíces ancestrales y por ende aprendemos a respetar las diferencias. En el momento de estructurar un proyecto, desarrollar una idea innovadora, se tiene en cuenta los aspectos culturales y también el impacto de nuestras carreras en la sociedad y comunidad donde estemos va a ser de mucho más importancia. Muchas gracias, muy amable.